Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor en este día, en esta jornada. La carta a los Hebreos, capítulo 7, del 1 al 3 y luego del 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa en primer término rey de justicia, y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre, el sacerdote de la nueva alianza, a semejanza de Melquisedec. Se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Queridos amigos, en este ejemplo tan lindo de la bendición de Abraham, la bendición de parte de Melquisedec. Pero que no sabemos cuál es el origen, porque en realidad es el amor infinito de Dios, la misericordia infinita de Dios hacia su pueblo. Y por eso también somos agradecidos a UPBI. Abraham y ofreció, dice, el diezmo, la 10ª parte de sí mismo. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Significa nuestra corresponsabilidad. En el aspecto económico de los negocios, nosotros decimos que damos el 10%, pero también hablamos de una responsabilidad social de las universidades, de las empresas. Esto todo viene de aquí porque hay una responsabilidad dentro de la comunidad. Porque dice que era rey, Melech rey, de justicia en primer lugar, Sedec, Melquisedec, y al mismo tiempo él es rey de Jerusalén. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? De la paz. Si queremos la paz entre nosotros, en nuestra nación, en nuestra vida, tenemos que buscar la justicia. Y eso quiere decir ser responsables con nuestra comunidad, ser responsables con la humanidad, anilañan de egoísta, sino que mirar el bien común. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.